Estimados y queridos alumnos del primer año de secundaria, muy buenos días. Quien les saluda es la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú y del Mundo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la civilización mesopotámica. También es considerada una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Muy bien. Tengamos en cuenta el contexto siguiente. El contexto histórico de Mesopotamia se dio justamente en la formación de tribus seminómadas que abarcaban justamente en estos territorios del Medio Oriente. Tengamos en cuenta que Mesopotamia significa entre ríos, que es una región ubicada entre los valles comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates, como estamos observando en la imagen. ¿Y cuánto se desarrolló esta civilización? Se desarrolló aproximadamente en el cuarto milenio antes de Cristo y por ende se constituyó como un núcleo cultural, ya que significaron algunos reinos que estaban a su alrededor y que por ende también han permitido expandir sus territorios lejos del territorio mesopotámico. Muy bien, tengamos en cuenta que Mesopotamia se va a dividir en tres zonas principales. Al norte se va a ubicar a la Alta Mesopotamia, de lo que antiguamente consideramos la ciudad de Asiria, que es una zona pedregosa y seca. Tengamos en cuenta que en este lugar se aprovechó el cultivo en los lugares donde propendaba el río Tigris. Muy bien, en el caso del centro se le consideraba la Mesopotamia Media, que es llamada la ciudad de Akkad o Babilonia, y que por ende este lugar fue un punto de la cual se apreciaba el desarrollo agrícola, porque estaba cercanos al río Tigris y Éufrates. Acá estamos observando los corazones. Y en el caso del sur está desarrollado en la Baja Mesopotamia. Tengamos en cuenta que está constituido la ciudad de Sumer. Es una ciudad pantanosa donde se encuentra alrededor la desembocadura de ambos ríos, que por ende se da el nacimiento de las primeras ciudades. Muy bien, entonces vamos a empezar con la diversidad étnica de Mesopotamia. ¿Qué podemos establecer sobre su diversidad? Tengamos en cuenta que para que hablemos del desarrollo de Mesopotamia, se han establecido los principales pueblos. ¿Y cuáles fueron los más principales? Tengamos en cuenta que fueron tres elementos. Por ejemplo, fueron los sumerios, que procedían directamente de la India, aproximadamente en el año 3500. Muy bien, luego llegan los semitas, que justamente provenían de las tribus acadias, amorreas y asirias, y que arribaron desde la península arábica, de lo que conocemos actualmente el país de Arabia Saudita, hacia el año 2500 a.C. Y finalmente los indoeuropeos, que estaban establecidos en Asia Central y que estaban conformados por los hititas, los medos y persas. Aproximadamente se desarrolló en el año 2000 antes de Cristo. Muy bien, ahora para poder hablar de una consolidación real de este imperio, tengamos en cuenta que fueron establecidos por los primeros estados mesopotámicos. Tengamos en cuenta que estamos en el inicio del desarrollo de Mesopotamia y por ende se da gracias a la acción de los sumerios, que desarrollaron aproximadamente en el año 3500 a.C. Tengamos en cuenta que los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado sumerias, que son las más principales, la ciudad de Kish, Uruk y Lagash. Muy bien, tengamos en cuenta que en la etapa de los sumerios se han construido diversos tipos de torres escalonadas que son llamadas zigurat, como estamos observando en la imagen. También tengamos en cuenta de que estuvieron en el mando político por un rey sacerdote y por quien era elegido por los mismos pobladores. Este cargo era hereditario y por ende el gobernante tiene el término o el nombre de en sí. Muy bien, él se va a encargar de defender la ciudad y dirigir las obras de riego y organizar el culto a los dioses. Muy bien, a la caída de los sumerios se incorpora el siguiente estado, el imperio acadio, que se suscita en el año 2330 a.C. y que se establece justamente en la ciudad de Akkad. ¿En qué momento? En el reinado del rey Sargón. Muy bien, ahora ellos como una tribu preponderantemente fuerte sojuzgan y justamente
tratan de quitarle su territorio a los sumerios. Muy bien, tengamos en cuenta, chicos, que los acadios en algunos casos van a acoplarse a la cultura religiosa de los sumerios y por ende van a conformar y dar origen a la cultura sumeria acadia. Muy bien, luego de la caída de los acadios, porque este gobierno se debilitó por las pugnas entre los sacerdotes o los reyes que estaban gobernando en su interior, se establece el siguiente imperio, el imperio babilónico, que se da la formación de las nuevas dinastías de reyes, como tengamos en cuenta el rey Hammurabi, que reinó en el año 1792 hasta el año 1750 y que fue uno de los reyes amorreos que unificó las ciudades sumerias y al norte de Mesopotamia al momento de llegar a Babilonia. Ya, chicos, tengamos en cuenta que la antigua ciudad de Babilonia se llamaba la ciudad de Akkad y por ende fundó el primer imperio babilónico. Tengamos en cuenta que en el tiempo del imperio babilónico ha gozado mucho prestigio en lo referente a su poder político y centralizó sus poderes a base de rey. Tengamos en cuenta también que el rey Hammurabi impulsó el culto al dios babilónico Marduk y también impuso un sistema de leyes para implantar justicia en toda la región. ¿Cómo se llamaba? El Código de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. Es un hecho que actualmente, que en la antigüedad sirvió muchísimo para que las leyes se realicen con total normalidad y con justicia. Acá vamos a ver justamente en dónde se han desarrollado en cada imperio y que por ende corazones corresponde a territorios totalmente diferentes o también algunos han sido dominados respectivamente. Muy bien, ahora sí nos vamos a la dominación de los grandes imperios que estaban colindando en Mesopotamia. Que tengamos en cuenta que estos reinos estaban dentro o fuera del reino mesopotámico y en algunos casos los vamos a llamar como la creciente fértil. ¿Por qué? Porque tienen una forma de luna creciente, como estarán observando aquí en la imagen, y también algunos de estos elementos o estas regiones van a poseer tierras totalmente fértiles y esto también va a permitir la actividad económica muy importante en Mesopotamia. Muy bien, vamos a empezar con el imperio hitita, que este pueblo en su origen se le consideró el pueblo indoeuropeo, que se asentó en la península de Anatolia, en lo que corresponde a la actual Turquía. Ya, chicos, su capital de esta ciudad del imperio hitita fue la ciudad de Hattusa. Muy bien, donde llegó a extender sus dominios llegando hasta la ciudad de Chipre, Siria y Mesopotamia. Tengamos en cuenta que este imperio utilizó el hierro no solamente en sus armas, sino utilizó en otros tipos de herramientas y carros de guerra para poder expandir sus dominios en otros lados. Ahora, tengamos en cuenta que el imperio hitita tuvo una confrontación limítrofe con Egipto cuando hubo la invasión. Chicos, ¿se acuerdan cuando hablamos en la cultura de Egipto en el siglo XIII a.C. con el reinado del faraón Ramsés y de la cual se firmó la batalla de Kadesh? Muy bien, de la cual los hititas fueron expulsados. Pero ellos, lamentablemente, se debilitaron y por ende este imperio ha ido desapareciendo bruscamente durante las invasiones de otros pueblos del mar. Ya, chicos, aproximadamente en el tiempo 12 a.C. Muy bien, a la desaparición del imperio hitita vamos con el imperio asirio, de la cual va a empezar sus dominios en los territorios ya conquistados, desde su capital Assur. ¿Qué? Ellos establecen otro tipo de sistema económico, como el sistema de recaudación de impuestos y por ende también fundan su nueva capital, la ciudad de Nínive. Muy bien, tengamos en cuenta que su expansión llegó hasta las costas de Asia Menor, Egipto y la meseta de Elam. Lamentablemente el imperio asirio, porque tenía un estricto orden de recaudación en impuestos, pero no se preocupó por las ciudades
de la cual ha dominado los mismos asirios e incluso las condiciones de vida de los pueblos que estaban dominados no eran las adecuadas, empezaron a tener un régimen de terror y deportaciones masivas. Y esto ocasionó que estos pueblos que no hayan recibido ayuda del imperio asirio se rebelen ante este imperio. Y esto ha sido aprovechado por los babilonios y por otra tribu vecina, los medos. Muy bien, y por ende los vencen al imperio asirio. ¿Cuándo se realizó esto, chicos? En el año 612 a.C. Muy bien, y nos vamos por el tercer imperio, el imperio neobabilónico, que estuvo gobernado por Nabopolassar, que fue el de periodo de renacimiento y desarrollo de la antigua ciudad de Babilonia. Y esto estuvo a cargo del rey de Nabucodonosor II, que impulsó el desarrollo del comercio, las artes, la edificación de grandes construcciones. También se le atribuye uno de las obras de Nabucodonosor, los jardines sobre terrazas escalonados. Tengamos en cuenta que este último elemento ha sido considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sistema de trabajo del sistema neobabilónico? Fue la recaudación de impuestos y a su vez, al momento de conquistar a otros pueblos nómades cercanos a ellos, empezaban a recolectar botines de guerra para mantener al ejército y emprender obras públicas. Lamentablemente, este imperio también llegó a debilitarse y los persas, liderados por Ciro II, lograron conquistarlo en el año 539 a.C. y que por ende se da por finalizado el régimen de la cultura mesopotámica. Muy bien, ¿qué aportes podemos destacar en el imperio mesopotámico? Tengamos en cuenta que las actividades económicas fue muy importante por el recojo o por la acumulación de excedentes de producción. ¿Qué quiere decir? Que el primer puesto en la elección de la actividad económica se debe gracias a la agricultura, ya que ellos tuvieron en gran medida la recolección de los cereales, como fue la cebada y el trigo. También hablamos sobre la domesticación y el uso de estos animales en la utilización de la agricultura, como fueron las cabras, las ovejas y los bueyes, ya chicos, para el arado. En el caso del comercio, como ellos utilizaron diversos tipos de mecanismos de expansión, se dedicaron a realizar con otros pueblos el sistema de trueque, que estoy refiriéndome al intercambio de productos. También tengamos en cuenta que en el sistema del imperio acadio ya no se utilizaba el trueque, sino se instauró el uso del metal de la plata y el oro como moneda, y que por ende podían comprar los excedentes productivos que desarrollaba en la agricultura. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que la utilización de las monedas es muy importante y esto se remonta en la cultura mesopotámica. Tengamos en cuenta que ellos comercializaban metales, piedras preciosas y madera. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las clases sociales. Tengamos en cuenta que las clases sociales es caracterizada por la nobleza, que estaba compuesta por el rey y su familia y la corte que lo rodeaba. Tengamos en cuenta que él tenía el poder absoluto y máxima autoridad política, militar y religiosa, a la vez que podía legislar las leyes, podía ser considerado como juez supremo. ¿Ya, chicos? ¿Era considerado como un dios como pasaba en otras culturas? No, no era considerado. Solamente el propulsor de las leyes. Vamos en el tema de los sacerdotes, que tenían la función de preservar los rituales religiosos. Vivían en los templos y poseían parte de las tierras de la cual el rey les entregaba para que ellos puedan utilizar. Y tenían una relación cercana al rey, ya que ellos se encargaban de predecir el fortunio del rey. Muy bien, ahora otro elemento a mencionar son los sacerdotes y los altos funcionarios, que van a encargarse de ayudar a gobernar la ciudad, y que algunos de ellos van a ser dueños de la mayor parte de las tierras y van a controlar el comercio de larga distancia. Me estoy refiriendo a otras culturas que se sometían al desarrollo del intercambio de productos o al sistema de recolección de productos. Muy bien, ahora
quienes les atribuía los terrenos a los funcionarios, justamente quien les designaba era el rey. Pues luego venimos con la clase media, quienes eran considerados los mush Kenun, que eran el pueblo, y estaban conformados por los comerciantes, que eran los encargados del intercambio de productos con otras regiones, los artesanos que van a trabajar sus talleres y no solamente se van a dedicar a fabricar tejidos y vasijas de barro, sino que también se van a encargar acerca del desarrollo y creación de armamentos de guerra para la utilización de los soldados. Muy bien, tengamos en cuenta también, chicos, de que quienes pertenecen al pueblo son los campesinos, que se van a encargar de las labores agropecuarias. Ellos directamente trabajan para el rey y el templo, por supuesto que sí, ya que ellos tienen que entregar de alguna u otra manera excedentes de producción para sostener o cubrir las necesidades de los altos funcionarios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora nos vamos por la última clase social, que fueron los esclavos, y que eran prisioneros de guerra, que eran obligados a trabajar en grandes obras de ingeniería, y que también se van a encontrar en algunas partes los meshkin, que fueron antiguos esclavos que habían comprado su libertad y a quienes se les consideraba los hombres insignificantes. Mayormente los esclavos pertenecían a las tribus dominadas. Muy bien, y se les consideraba los guardu. Muy bien, ahora sí nos vamos con la religión. Tengamos en cuenta que era el tema de la religión, eran politeístas, ya que podían atribuir a la creencia de varios de ellos. Los más principales son considerados como el Apsu, que se le denomina el principio masculino, y la diosa Tiamat, que se le considera el principio femenino. Muy bien, la división del hombre y la mujer. ¿Ya, chicos? Otros dioses que vamos a mencionar son el dios Amu, que es el padre de los dioses y el señor de los cielos. El dios Enlil, que es el dios del aire y del viento. Ishtar, la diosa del amor. Y Marduk, que justamente es considerado el dios de Babilonia. Tengamos en cuenta que una de las características principales de la religión mesopotámica es que tenía figura antropomorfa. En algunos casos el cuerpo divino del hombre justamente representado con las características animalescas, ¿ya, chicos? Y que estaban representados en varios de sus templos, y que por ende esto atribuía a una representación de los dioses en forma de hombre. Ahora, ¿qué elemento más podemos observar? También tengamos en cuenta que estos dioses representan en la gran mayoría a las ciudades-estados donde se extendió la cultura mesopotámica, y algunos van a imponer su poderío, su dominación en algunos territorios mesopotámicos. ¿Ya, chicos? Entonces cada uno de ellos va a representar por medio de un templo especial. Muy bien, ahora nos vamos con el sistema de escritura y el arte de Mesopotamia. El sistema de escritura se dio a través de la invención de la escritura, que fue en el año 3400 a.C., y su elemento principal fue pictográfico, ya que en algunos casos van a representar dibujos que incluso van a representar objetos reales. Esto era el inicio de la representación pictográfica de la escritura, pero posteriormente se va a emplear otro tipo de escritura cuneiforme, de la cual van a dar significación a cada idea o frase de la cual ellos van a elaborar. ¿Dónde se practicaba este tipo de escritura? En las tablillas de arcilla. ¿Y cómo las trazaban en esta forma? Por medio de las puntas de caña. Ya, chicos, al momento de alzarlas les daba forma a cada una de ellas, y entonces aquí se ha instaurado la escritura. Otro elemento a mencionar, la literatura. Tengamos en cuenta que la literatura, el objetivo principal era sobre la alabanza de los dioses y resaltar la hazaña de los principales reyes que han caracterizado la dominación mesopotámica en cada uno de ellos. Ahora, al inicio se desarrollaba por tradición oral y se transmitían de aprendices a los sacerdotes y a la nobleza, pero luego han sido registradas. ¿En qué material? En estas tablillas, ¿ya, chicos? Y por ende también podemos saber los nombres de los reyes y de los dioses principales en la cultura mesopotámica. ¿Cuál es la obra más importante en la cultura mesopotámica? La epopeya de Gilgamesh, cuando se acontece
sobre el diluvio universal y sobre la hazaña de este personaje en el imperio sumerio. Muy bien, ahora nos vamos en el desarrollo de la escultura, que va a representar a los reyes y dioses y altos funcionarios. Tengamos en cuenta de que ellos tenían un cierto tamaño en su representación y cada uno de ellos va a prevalecer la importancia de su poderío en cada uno de ellos. Muy bien, chicos, también tengamos en cuenta de que los relieves, esto también se realizaba en bajo relieve, o sea, estaban colocados encima de los templos donde ellos habían realizado y los relieves estaban hechos a base de piedras. Muy bien, otro elemento a mencionar es la arquitectura, ya que los antiguos ciudadanos de mesopotámicos fueron grandes constructores de ciudades y que utilizaron mayormente en estas características la bóveda, como estamos observando aquí, y los arcos. Ya, chicos, esto se asimila justamente con la cultura árabe. Tengamos en cuenta que las construcciones más características en este caso van a ser los templos en forma de gradas escalonadas en pisos. Estos son llamados los zigurats. Los palacios reales, los palacios de los dioses e incluso los jardines. Ya, chicos, los jardines que pertenecían o evocaban a la divinidad de los dioses o también a la forma en que realizaban los antiguos reyes. Muy bien, ahora nos vamos con los avances científicos, y en este caso vamos a hablar de la astronomía. Tengamos en cuenta de lo que los mesopotámicos se puede reconocer el estudio de las estrellas, porque ellos indicaban que cada una de ellas tenía un funcionamiento, una estancia totalmente especial y que por ende también se dio por el estudio de las constelaciones, la formación de ellas, los 5 planetas que pudieron observar o visualizar desde el espacio utilizando diversos tipos de mecanismos astronómicos. Es totalmente increíble. El calendario lunar, que se estableció por medio de la cuantificación o la división de 12 meses, lo que actualmente estamos realizando, chicos, el estudio de los eclipses, cuando esto permitía justamente el desarrollo de la agricultura, qué días podía tener mayor prosperidad o menos prosperidad, y esto se debía a la aparición de estos elementos y las estaciones. Nosotros podemos estudiar las 4 estaciones gracias al descubrimiento y al establecimiento de la cultura mesopotámica. Ya, chicos, en el caso de las matemáticas van a utilizar la enumeración basada en 60 unidades. ¿Qué quiere decir? Que ellos han desarrollado un sistema hexagesimal con base 6, de la cual constituye el fundamento de nuestro sistema de horas. Ya, chicos, y esto se debe por determinación de horas, minutos y segundos. Muy bien, esto es increíble. También tengamos en cuenta otro elemento a rescatar en la cultura mesopotámica es sobre la utilización de la suma, de la resta, la multiplicación y la división. Y esto se manifestaba en las tablillas donde ahí colocaron los números y utilizaron la simplificación de estos números. Totalmente increíble. Ahora nos vamos con el tema de la metalurgia. Ellos descubrieron justamente que la unión del cobre y el estaño van a obtener el bronce y por ende el bronce va a ser una metal totalmente resistente y por ende lo van a aplicar en la cultura mesopotámica, y esto se va a suscitar en el año 1200 a.C. y 1000 años, y por ende se va a dar el nuevo avance del uso del hierro, ya que con este metal van a fabricar diversos tipos de herramientas de trabajo, armas de guerra como espadas, lanzas, armaduras y elementos decorativos, como estamos observando en la imagen. Y por último nos vamos con la agronomía. Tengamos en cuenta, chicos, que la agronomía se dio por la invención del arado y la incorporación de animales de tiro, como fue en el caso del buey. Muy bien, tengamos en cuenta quienes iniciaron justamente con el desarrollo de esto fueron los sumerios, y que por ende desarrollaron una agricultura próspera. Tengamos en cuenta, chicos, que en el territorio donde ellos vivían no era un territorio totalmente fértil y que era totalmente desértico. Entonces, ¿qué sistema
¿Qué tipo de sistema de cultivo implementaron los antiguos sumerios? Implementaron los sistemas de regadío juntamente con los persas y a la vez pudieron crear canales para retener el agua y distribuirla en campos. Ahora, en el caso del arado, han acoplado un recipiente con semillas, como estamos observando en la imagen de abajo, chicos, y que van a caer hasta la punta y van a obtener de esta manera una sembradora rudimentaria, ya chicos, y que por ende van a obtener grandes cosechas al año y contar con excedentes para comercializar. Y esto va a permitir una ganancia de producción en lo que se refiere a la economía mesopotámica. Muy bien, entonces con ello damos por finalizado la cultura, el desarrollo de la cultura mesopotámica. Ahora, por favor, vamos a proceder al desarrollo de nuestra guía y por ende nos enlazamos a la sesión de la plataforma Zoom. Muy bien, para darles las indicaciones correspondientes. Iniciamos.